Hola a todas y a todos. A continuación os presentamos nuestra comunicación para el 14º Congreso Estatal de Trabajo Social, titulado Estudio normativo sobre los centros residenciales de personas mayores en España, desarrollado por Marta Cubero García y Rubén Yusta Tirado. Este estudio ha sido desarrollado a partir de la crisis por COVID-19 sucedida en España a partir de enero de 2020 y cuyas consecuencias han continuado hasta nuestros días. Como sabemos, esta pandemia ha afectado gravemente al ámbito de la gerontología, siendo el ámbito residencial el sector más afectado, cifrándose en más de 29.000 personas las que han perdido la vida en estos centros a consecuencias del coronavirus. En medio de esta complicada situación, se inició un debate que difería entre si los centros residenciales debían ser centros sociosanitarios o si, por el contrario, deberían ser identificados como centros de servicios sociales. Los centros sociosanitarios se caracterizan por estar basados en la sanitarización del servicio. Esta línea de pensamiento ha estado alimentada por las graves consecuencias de esta pandemia que ha tenido en el ámbito residencial y como una forma de intervenir y frenar estas complicadas situaciones. Pese a que contamos con profesionales e instituciones que apuestan por este modelo de intervención, cabe destacar que durante toda la gestión de la crisis sanitaria no se ha llegado a definir qué es lo que realmente supone la sanitarización de los centros residenciales, o los principios o bases teóricas que se encuentran detrás de estos. Por el contrario, los centros de servicios sociales residenciales se basan en un modelo centrado en el desarrollo de las personas, pleno y personalizado, acorde a sus necesidades y preferencias. Este punto de vista aboga por el mantenimiento del actual sistema de servicios sociales, compuesta por la atención primaria y los servicios sociales especializados. Por tanto, como objetivo de esta investigación planteamos dar respuesta al debate existente entre los centros sociosanitarios y los centros de servicios sociales residenciales, conocer cómo se aborda este debate desde el plano normativo relacionado con el desarrollo de estos centros y, por último, identificar la repercusión que esta situación supone para el trabajo social. Respecto a la metodología, hemos realizado un análisis de las normativas relacionadas con el desarrollo de los centros residenciales de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que conforman el territorio español. Cabe destacar que las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, comparten normativa en relación a los centros residenciales. En cambio, para tener una visión más completa del análisis, en la que contáramos con 19 normativas pertenecientes a las 17 comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, se han identificado como dos normativas distintas. En este análisis se han establecido tres categorías de análisis: las normativas que identifican los centros residenciales como centros sociosanitarios, las normativas que identifican los centros como centros de servicios sociales y, por último, en la categoría otros, donde se clasifican las normativas que no cumplen con ninguna de las dos categorías anteriores y que no son lo suficientemente numerosos como para poder establecer una categoría propia. Posteriormente, estos datos han sido triangulados con otras variables, para obtener unos datos más contrastados y contar con resultados que nos faciliten un mejor conocimiento del objeto de la investigación. Estas variables han sido el año de publicación de la normativa, la localización del territorio analizado, la presencia o la ausencia de la figura del trabajador o trabajadora social en la normativa. En cuanto a los resultados, en relación a la primera variable que se analizó, que fue la identificación de los centros en las diversas normativas y posterior clasificación como centros de servicios sociales o centros sociosanitarios, observamos que en 12 de estas 19 normativas analizadas se hace uso del término centros de servicios sociales, frente a únicamente dos de ellas que se referían a ellos como centros sociosanitarios. Es importante destacar que estas dos normativas, pertenecientes a Cataluña y a Canarias, también utilizan el término centro de servicios sociales, siendo esta diferencia en la nomenclatura una forma de diferenciar dos tipologías de centros en función del perfil de las personas que allí residen. Por último, se identificaron 7 normativas que no estaban incluidas ni en uno ni en otro grupo, por lo que fueron clasificadas en la categoría Otros. Esta es la tabla donde pueden observarse los datos obtenidos al respecto, y en esta otra, donde podemos ver representados en color rojo las comunidades y ciudades autónomas que utilizan la nomenclatura de centros de servicios sociales, en color verde las dos comunidades autónomas que utilizan indistintamente y, por último, en gris los centros que no estarían dentro de ninguna de estas dos clasificaciones. Otro de los aspectos que se analizaron fue la relación entre la clasificación de los centros y el año de la normativa. Para ello, se estableció una media cronológica entre los diferentes años de edición de las normativas actuales que situamos en 2003. Tras este análisis, se concluyó que en la primera mitad cronológica existe una cierta tendencia a identificar estos centros como centros de servicios sociales, mientras que en la segunda mitad cronológica hay un predominio de la categoría otros. En esta tabla pueden observarse las diferentes comunidades y ciudades autónomas ordenadas cronológicamente por el año de publicación de su normativa y nuevamente el predominio en una y en otra de cada una de las nomenclaturas anteriormente identificadas.
También se analizó la relación entre la clasificación de los centros residenciales y el número de habitantes de cada territorio. Para ello, se estableció una media de habitantes por territorio marcada en los 2.493.953 habitantes. Tras este análisis, se concluye que los territorios con más habitantes, los que se encuentran por encima de la media establecida, tienen cierta tendencia a identificar estos centros como centros de servicios sociales, mientras que en los territorios con un número de habitantes inferior a la media encontramos una mayor variedad en la definición. Aquí nuevamente podemos observar cómo se distribuyen estos territorios en función del número de habitantes y de la nomenclatura utilizada. Además, también se analizó la posible relación entre la distribución territorial de cada una de las clasificaciones identificadas, ante lo que se observa cierta relación y disposición en el mapa en relación a la nomenclatura de los centros residenciales y la proximidad entre los diversos territorios. En este mapa puede observarse cómo se crean franjas formadas por ciudades y comunidades autónomas a lo largo del territorio español y cómo existe cierta relación en la identificación de estos centros en función de su situación. Por último, también se analizó la presencia o ausencia de la figura del trabajador o la trabajadora social en las diferentes normativas, teniendo en cuenta esta disciplina profesional como la figura profesional de referencia en servicios sociales. Tras este análisis, se identificó que el trabajador o la trabajadora social estaba reflejado o reflejada en 10 de las 19 normativas analizadas. Pero para tener una visión más compleja de esto, también se realizó una búsqueda de otras disciplinas profesionales en las mismas normativas, lo cual nos ayudó a identificar la presencia de estas disciplinas profesionales en 16 de las 19 normativas analizadas. En esta tabla podemos ver gráficamente, en color rojo, las normativas de las comunidades y ciudades autónomas en las que aparecen diferenciadas la figura del profesional de trabajo social, junto con la de otras disciplinas. En color amarillo, las normativas en las que no aparece ninguna disciplina profesional y, por último, en color azul, las normativas en las que sí se citan disciplinas profesionales, pero entre las que no se encuentra la figura del trabajador o la trabajadora social. A continuación, pasamos a exponer los datos extraídos de la discusión. Se ha observado que existe mayoría en cuanto a las normativas que utilizan el término centro de servicios sociales, 12 de las normativas frente a únicamente 2 que se refieren a ellos como centros sociosanitarios. Como señalaba anteriormente mi compañero, estas dos normativas serían las de Cataluña y Canarias. Teniendo en cuenta estos parámetros, se podría concluir que la respuesta al debate planteado se decanta a favor de los centros de servicios sociales. Se ha observado también una tendencia a identificar los centros residenciales como centros de servicios sociales en la primera mitad del desarrollo de las normativas, mientras que en la segunda parte encontramos mayor variedad en la nomenclatura. Podríamos decir que la media está en torno al año 2003. Esto puede ser debido a que en las primeras fases de edición de estas normativas se tenía más presente el carácter propio de los servicios sociales de este recurso y con el paso del tiempo se ha tendido a la indefinición del mismo. En los territorios con más habitantes hay una mayor tendencia a identificar el recurso como centros de servicios sociales, mientras que en los territorios con menos habitantes hay una mayor variedad de nomenclaturas. Esto puede ser debido a que en los territorios que cuentan con más habitantes hay un mayor desarrollo del sistema público de servicios sociales y, por tanto, una mayor tendencia a incluir estos servicios dentro de los mismos. Se realizó también una comparativa territorial entre las diferentes nomenclaturas existentes en las comunidades y ciudades autónomas, lo cual mostró la existencia de zonas territoriales próximas que compartían nomenclatura. De este análisis se desprende la posible influencia territorial a la hora de establecer las normativas relativas a los centros residenciales, lo cual se refleja en la disposición coloreada del territorio español. Únicamente en 10 de las 19 normativas analizadas aparece referenciada la figura del trabajador de la trabajadora social frente a la aparición en 16 de las 19 normativas de otras disciplinas profesionales. Esta gran diferencia puede ser debida al desconocimiento de la disciplina del trabajo social tanto en el ámbito residencial como en el ámbito normativo, lo que genera una desigualdad de esta disciplina con otras más consolidadas.
Esta situación choca de forma directa con los parámetros anteriormente analizados, puesto que mientras que se observa una desigualdad en la presencia de la figura del trabajador-trabajadora social en las normativas analizadas, se observa cómo el debate entre centros sociosanitarios y centros de servicios sociales se decanta de forma relevante del lado de este último. A continuación, pasamos a exponer las conclusiones. Tras el análisis de las variables, se observa una predominancia de las normativas que identifican los centros residenciales como centros de servicios sociales. Por otro lado, también recogemos la existencia de comunidades autónomas como Cataluña y Canarias que utilizan los términos centros de servicios sociales y centros sociosanitarios para diferenciar el tipo, la intensidad o el perfil de los cuidados que se prestan, consonancia con la necesaria transformación del modelo de cuidados y de apoyos, dos modelos de los cuales últimamente se está debatiendo mucho. Existen grandes diferencias en cuanto a la presencia de la figura del trabajador-trabajadora social frente a otras disciplinas profesionales. Hay que resaltar que es muy importante identificar y delimitar competencias de los trabajadores y trabajadoras sociales en este ámbito, teniendo en cuenta que el profesional de referencia en los centros de servicios sociales es el trabajador social, la trabajadora social. Se debe seguir investigando hacia una definición de los centros residenciales a nivel nacional. Es muy importante que unifiquemos criterios en cuanto a la aplicación de la Ley 39/2006 y, por último, es fundamental definir una ley marco que regule la atención residencial en España, pudiendo partir de la combinación de recursos establecida por Canarias y Cataluña, es decir, centros sociosanitarios para aquellas personas que necesiten mayores cuidados y centros de servicios sociales, que iría más relacionado con el modelo de apoyos. Muchas gracias por vuestra atención.